Mi nombre es Daniel, y desde que tengo memoria, el cielo ha sido mi segundo hogar. Miles de horas pasadas en la cabina, registrando incontables vuelos, navegando por cielos tranquilos y tormentas furiosas, se habían convertido en algo más que una carrera. Era parte de mí, entretejida en mi ser. Volar no se trataba solo de llegar a un destino, se trataba de dominar los elementos, comprender cada matiz de la aeronave, anticipar lo inesperado. Me había entrenado sin descanso, memorizado todos los procedimientos de emergencia y enfrentado situaciones que habían llevado mis habilidades al límite. El miedo era un compañero indeseable pero familiar, uno que había aprendido a silenciar con precisión y experiencia. Sin importar el desafío, siempre había encontrado una manera de llevar a mi tripulación y pasajeros de regreso a tierra sanos y salvos. Pensé que lo había visto todo. Hasta ese vuelo. Se suponía que era una rutina, solo otro viaje de corta distancia, el tipo que había hecho tantas veces que apenas se registraba como algo más que una secuencia de tareas. El clima estaba tranquilo, la visibilidad era perfecta y cada control previo al vuelo confirmó lo que ya esperaba, todo estaba en orden. Al instalarme en la cabina, me ajusté los auriculares y repasé la lista de verificación habitual con mi copiloto. Cada interruptor, cada indicador, cada control encajaba en su lugar como si fuera una memoria muscular. El zumbido bajo y constante de los motores era una presencia reconfortante, un ritmo que conocía mejor que mi propio latido. Este era mi dominio, el mundo que había pasado toda una vida dominando. El despegue fue suave. Ascendimos con la facilidad que da la práctica, abriéndonos paso entre las nubes dispersas mientras la ciudad que se encontraba debajo se encogía hasta convertirse en una versión en miniatura de sí misma. El avión se niveló a la altitud de crucero, los instrumentos mostraban una velocidad aerodinámica constante, niveles óptimos de combustible y ni una sola luz de advertencia que sugiriera lo contrario. Todo estaba exactamente como debía ser. Mi copiloto y yo intercambiamos algunas palabras, breves, profesionales, pero relajadas. El zumbido silencioso de la rutina se apoderó de nosotros. Por un momento fugaz, me permití mirar la interminable extensión de cielo más allá de la ventana de la cabina, apreciando su inmensidad. Entonces, apareció la primera anomalía. Al principio fue casi imperceptible, un parpadeo en uno de los paneles de instrumentos, que desapareció tan rápido que casi me pregunté si lo había imaginado. Pero luego sucedió de nuevo. Y otra vez. Una luz roja de advertencia se encendió. Luego otra. Antes de que pudiera reaccionar, la cabina estalló en alertas. El sistema hidráulico está fallando, informó mi copiloto, con su voz controlada pero tensa por la urgencia. Los fallos del sistema no eran poco comunes. Nos entrenamos para ellos, practicamos cada escenario hasta el punto de intuirlo. Pero algo en esto era diferente. Las advertencias no eran aisladas, se estaban extendiendo, en cascada por el tablero como un reguero de pólvora. Confirmar estado, dije, ya activando interruptores, tratando de diagnosticar el problema antes de que se intensificara. Pero nunca tuvimos la oportunidad. El avión se estremeció violentamente. No era la sacudida habitual de la turbulencia, no del tipo que uno se prepara para soportar y aguantar. Era algo más profundo, un cambio que sacudió toda la estructura del avión. Mi asiento vibró debajo de mí, los controles resistieron mi toque de una manera que nunca antes lo habían hecho. Entonces, sin previo aviso, se cortó la energía. El zumbido constante de los motores se desvaneció. El brillo de los paneles de instrumentos desapareció. El pulso tranquilizador de retroalimentación de los controles fue reemplazado por un silencio hueco y sofocante. Por un instante, la cabina se sumió en una oscuridad total. Entonces, la energía de emergencia cobró vida, restaurando parcialmente la funcionalidad, pero no fue suficiente. Estamos perdiendo altitud, dijo mi copiloto, y esta vez, escuché algo nuevo en su voz, un dejo de miedo. Miré el altímetro. Los números estaban cayendo. Rápido.
Agarré los controles, luchando contra la resistencia lenta, tratando de estabilizar nuestro descenso. Pero algo no iba bien. El avión no respondía como debía. Era más pesado. Inestable. Como si una fuerza invisible nos estuviera tirando hacia abajo. Mayday, Mayday, grité por la radio, forzando mi voz a permanecer firme a pesar de la fría sensación que se instalaba en mi estómago. Estamos experimentando una falla crítica del sistema. Solicitamos aterrizaje de emergencia inmediato. El control de tierra respondió, pero sus palabras eran distantes, apenas audibles debajo de las alarmas estridentes y el caótico torrente de ruido que llenaba la cabina. Había pasado toda mi carrera creyendo en el control, en la habilidad, en el entrenamiento, en la certeza de que sin importar la crisis, siempre había una salida. Pero en ese momento, mientras el avión se dirigía en espiral hacia la Tierra, sentí algo que nunca antes me había permitido reconocer. El suelo se acercaba a nosotros, demasiado rápido, demasiado pronto. Mis manos se movían instintivamente, agarrándose, ajustándose, desesperadas por estabilizarse, pero en el fondo, lo sabía. Había esperado oscuridad, un vacío, una ausencia de todo. Tal vez de nada en absoluto. Pero aún estaba allí. Al principio, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Los sonidos me llegaban como si vinieran de una gran distancia, voces apagadas, el chillido de las sirenas, el crepitar de las llamas devorando lo que quedaba. Mi visión era borrosa, confusa, como si estuviera mirando a través de un espeso velo de humo. Luego, gradualmente, el mundo a mi alrededor se orientó, como la lente de una cámara que se enfoca. El avión, lo poco que quedaba, no era más que metal irregular y retorcido esparcido por la tierra. El fuselaje estaba fracturado, desgarrado como si algo monstruoso lo hubiera atravesado con sus garras. Los escombros cubrían el suelo, algunos pedazos tan destrozados que ya no eran reconocibles. El humo se elevaba hacia el cielo en densas columnas negras que ocultaban las estrellas. Los extraños destellos rojos y azules de las luces de emergencia atravesaban la oscuridad y proyectaban sombras extrañas y danzantes sobre la escena. La gente corría, buscaba, gritaba, desesperada. Yacía arrugado entre los escombros, roto e inmóvil. Las extremidades se retorcieron en ángulos antinaturales. La sangre manchaba la tela desgarrada de mi ropa. Debería haberme dolido, debería haberme hecho sentir oleadas de agonía, pero no sentí nada. Ningún dolor. Ninguna sensación en absoluto. Vi cómo los paramédicos corrían hacia mí, con sus voces urgentes, sus manos moviéndose rápidamente, presionando, trabajando, tratando de devolver la vida a ese cuerpo que ya no parecía mío. Debería haber estado aterrorizada, debería haber estado gritando para que me escucharan, para que me devolvieran a mi interior. Simplemente flotaba allí, sin ataduras, sin peso, viendo cómo se desarrollaba todo como si le estuviera sucediendo a otra persona. Yo era a la vez el personaje principal y un observador distante, atrapado en una paradoja en la que existía y, sin embargo, de alguna manera, no existía. Al principio, era un susurro de movimiento, un tirón débil en los bordes de mi ser, como una mano invisible que me impulsaba suavemente hacia adelante. Luego, se hizo más fuerte. Una fuerza diferente a todo lo que había conocido. No era viento, no era gravedad, no era nada que mi mente pudiera categorizar. Era simplemente, un llamado. Me resistí. No quería irme. Los escombros, los paramédicos luchando por reanimarme, los restos de mi vida aún esparcidos por la tierra. No estaba lista para dejarlo ir. Pero no importaba. El tirón era implacable. No tenía elección. Pero no como algo hecho de piedra o metal, no algo que perteneciera al mundo que había conocido. Era luz, pura, infinita, extendiéndose ante mí como un camino tejido con el resplandor de 1000 estrellas invisibles. La tía, me llamaba, irradiaba una energía que era a la vez extraña y profundamente familiar. En el momento en que lo vi,
algo dentro de mí se agitó. Un torrente de emociones, miedo, asombro, curiosidad, una inexplicable sensación de paz. Era como si una parte olvidada de mí comprendiera este lugar, aunque mi mente nunca lo hubiera concebido antes. La atracción se intensificó. Ahora me dirigía hacia él, no caminando, ni con ninguna fuerza que pudiera controlar, sino con algo más grande que yo. Los escombros, los gritos, las sirenas, todo lo que había conocido se desvaneció en la distancia. No tenía peso. Me movía sin moverme. A la deriva, pero me llevaban. El túnel no era solo algo que veía, era algo que sentía. La luz no solo brillaba, me rodeaba, me envolvía, se filtraba en mí como calor después de un frío interminable. Pero no era calor. Era consuelo, comprensión, una presencia que veía cada parte de mí y no juzgaba. No sabía a dónde iba. No sabía qué me esperaba al final de este túnel imposible. Pero no estaba preparada para lo que iba a encontrarme. Avancé sin esfuerzo. No había suelo bajo mis pies, no había viento que soplara, no había sentido de dirección excepto hacia adelante. El túnel se extendía infinitamente hacia adelante, una corriente ininterrumpida de luz que parecía zumbar con algo que estaba más allá de mi comprensión. Y entonces, la luz cambió. Se volvió más brillante, tan brillante que debería haber sido cegadora. Sin embargo, de alguna manera, todavía podía ver. No con mis ojos, sino con algo más profundo, algo más allá de los sentidos físicos en los que alguna vez confié. El calor que me envolvía se intensificó, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Llegó a lugares que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban vacíos, llenando espacios que no sabía que existían. La figura estaba frente a mí, radiante, diferente a todo lo que había imaginado. Era ligera, pero tenía forma. No podía distinguir cada detalle, pero lo vi claramente. Su presencia era abrumadora, no de una manera que inspirara miedo, sino de una manera que no dejaba lugar a dudas. Nunca me había considerado un hombre religioso. Claro, había creído en algo, en algún poder superior, en alguna fuerza que escapaba al entendimiento humano, pero nunca me había comprometido con una fe, nunca había pensado realmente en lo que viene después de la muerte. Y, sin embargo, ahora, de pie frente a mí, lo supe. Era Jesús. En el momento en que me di cuenta, algo dentro de mí se abrió. Era como si mi alma hubiera estado encerrada en una jaula que ni siquiera sabía que existía, y ahora, por primera vez, era libre. Amor. Esa era la única manera de describir lo que sentía, no cualquier amor, sino un amor tan puro, tan abrumador, que llenaba cada espacio vacío dentro de mí. Era un amor que siempre había estado ahí. Siempre esperándome. Incluso cuando no lo había estado buscando. Incluso cuando lo había ignorado. Incluso cuando había elegido mi propio camino, mi propio sendero. No podía hablar. Mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, nada de eso importaba ya. Entonces él habló. Daniel. El sonido de mi nombre saliendo de sus labios me provocó una onda expansiva. No era solo oír mi nombre, era ser conocido. Completamente. Profundamente. Más de lo que yo mismo me había conocido. Estás aquí porque no es tu momento, dijo Jesús, con su voz firme, llena de autoridad, pero con una bondad inconmensurable. Aún no podía encontrar las palabras para responder. Mi mente intentaba ponerse al día, intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero mi alma ya lo entendía. Jesús se acercó. Debería haber caído de rodillas, pero él me sostuvo, no con sus manos, sino con su presencia. Hay algo que debes ver, continuó. Tienes una misión que cumplir. Me quedé frente a él, incapaz de moverme, incapaz de pensar más allá de la abrumadora presencia que me rodeaba. Era como si cada parte de mí, mi pasado, mis pensamientos, mi propia existencia, hubiera quedado al descubierto ante él. No había secretos aquí.
No había muros detrás de los cuales esconderse. No había una personalidad cuidadosamente diseñada que mantener. Me vieron completamente. Y, sin embargo, en ese momento, no sentí vergüenza. Ninguna condena. Solo amor. Un amor tan profundo y puro que era casi insoportable. Entonces, la luz que nos rodeaba cambió. De repente, ya no estaba de pie frente a Jesús. Me estaba moviendo de nuevo, llevada sin esfuerzo, ingrávida pero completamente consciente. El espacio a mi alrededor se estiró, se transformó. Y entonces, vi mi propia vida desplegarse ante mí. No era como mirar viejos vídeos caseros o pasar las páginas de mis recuerdos en mi mente. Era real. Estaba allí, reviviendo momentos de mi pasado. Pero esta vez, los vi de otra manera. Me vi a mí mismo cuando era un niño, de pie en mi dormitorio de la infancia, mirando por la ventana los aviones que volaban sobre mí. Recordé la emoción, el anhelo de estar allí arriba, de tocar el cielo. Pero ahora, vi algo que nunca antes había notado. No estaba solo. Vi a mi madre, mirándome desde la puerta, sonriendo suavemente, pero con algo más profundo en sus ojos. Una oración silenciosa por mí. Una esperanza de que encontrara mi propósito. Entonces, la escena cambió de nuevo. Yo era un adolescente, sentado en mi cama con la cabeza entre las manos, el peso de un fracaso reciente presionándome. Había decepcionado a alguien, un amigo, un maestro. No podía recordar exactamente a quién, pero me había convencido de que no era lo suficientemente bueno. Que no estaba destinado a hacer grandes cosas. Y entonces lo vi. Jesús había estado allí. No físicamente, pero su presencia me había rodeado, esperando que mirara hacia arriba, que lo alcanzara. Pero nunca lo hice. Una escena tras otra se desplegaban ante mí, momentos en los que había dudado de mí misma, momentos en los que había dejado que el miedo me impidiera avanzar hacia algo más grande. Pero también hubo momentos que nunca antes había considerado importantes. Pequeños actos de bondad. Palabras dichas al pasar. Decisiones que había tomado sin pensarlo 2 veces. Y vi cómo cada una de ellas había tenido repercusiones, afectando a los demás de maneras que nunca había imaginado. Vi como un momento de aliento que le había dado a un compañero piloto, que estaba a punto de renunciar, lo había llevado a perseverar en su carrera. Una carrera en la que un día salvaría vidas en un aterrizaje de emergencia. Vi cómo tomarse el tiempo para consolar a un amigo afligido le había dado la fuerza para seguir adelante cuando estaba al borde de darse por vencido. Todo estaba conectado. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me di cuenta de la verdad. Nunca había sido insignificante. Ninguno de nosotros lo había sido. Cada acción, cada palabra, cada decisión tenía un significado. Había pasado gran parte de mi vida centrada en mi propio camino, en mis propias ambiciones, y no había logrado ver el panorama general. Y entonces, la escena se detuvo. Volví a estar en presencia de Jesús. Sus ojos estaban llenos de un amor que apenas podía comprender. Pero también había expectativas. Fuiste creada para algo más que esto, dijo. El peso de sus palabras se instaló profundamente en mí. Se me había dado tanto, una vida, oportunidades, momentos que había dado por sentado. Y ahora, tenía una opción. Podía abrazar este propósito, dar el paso hacia la misión que me había estado esperando todo el tiempo. O podía dejar que se me escapara, volviendo a una vida de momentos perdidos y potencial no realizado. El momento se extendía ante mí, cargado de significado. Me quedé en presencia de Jesús, la calidez de su luz me rodeaba, pero mi corazón estaba acelerado. La verdad que me había mostrado era innegable. Mi vida importaba más de lo que jamás me había dado cuenta. Cada elección, cada palabra, cada acción tenía un efecto dominó que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Y, sin embargo,
Había pasado gran parte de mi tiempo sin darme cuenta, viviendo como si solo importara el momento inmediato. Pero ahora, algo más estaba a punto de revelarse. Jesús levantó su mano ligeramente y la luz a mi alrededor cambió una vez más. Sentí que me atraían hacia adelante, no a la fuerza, no contra mi voluntad, sino como si me estuvieran invitando a ver algo importante. Entonces, el aire a mi alrededor brilló. Y de repente, ya no estaba de pie ante él. Vi el futuro. No era solo una impresión vaga o una visión onírica. Era real, se desarrollaba ante mis ojos, como si me hubieran transportado a través del tiempo mismo. Y lo que vi me dejó atónito. Al principio, el camino era brillante. Me vi despertando de esta experiencia, cambiada para siempre. No estaba simplemente volviendo a la vida que había conocido. Estaba entrando en algo más grande. Me vi hablando con otros, compartiendo lo que había visto, lo que había aprendido, lo que ahora sabía, más allá de toda duda, que era verdad. La gente escuchaba. Algunos dudaban. Otros se resistían. Pero otros se inclinaban hacia mí, con los ojos muy abiertos, como si algo dentro de ellos siempre lo hubiera sabido. Vi cómo pequeñas conversaciones conducían a realizaciones que cambiaban la vida. Vi a personas que habían estado buscando toda su vida de repente encontrar la verdad que habían estado anhelando. Vi cómo la pesada carga del miedo y la duda se les quitaba de encima cuando abrazaban el amor de Jesús. Algunos habían estado al borde de la desesperación, cuestionando su propia existencia, pero una conversación, un momento de verdad, lo cambió todo. Las ondas se extendieron aún más. Vi a un hombre que, después de escuchar mi historia, eligió reconciliarse con su familia distanciada en lugar de cortar con ella para siempre. Vi a una mujer, una vez paralizada por el miedo, finalmente aceptar el llamado al que siempre se había resistido. Vi a un jovencito, inspirado por lo que oía, crecer hasta convertirse en un hombre que un día llevaría a miles a Cristo. Vi cómo la verdad fluía hacia afuera, tocando vidas que yo ni siquiera había conocido. Una vida a la vez, el mundo estaba cambiando. Entonces, la visión cambió. El brillo se desvaneció. El calor que había llenado el aire desapareció y, de repente, vi algo más, el otro camino. Me vi despertando en el hospital como antes, pero esta vez, algo era diferente. Vi la misma comprensión amanecer en mis ojos, el mismo conocimiento, la misma verdad. Pero en lugar de entrar en ella, la enterré. Me dije a mí mismo que era solo un sueño, solo mi cerebro jugándome una mala pasada. Me convencí de que volver a mi antigua vida, a mis rutinas, era más fácil que aceptar algo que me exigiría todo. Y así, no dije nada. Observé cómo pasaban las semanas, mientras el fuego dentro de mí se apagaba. Me vi regresar a la cabina, regresar a los patrones familiares de la vida, regresar a las conversaciones que alguna vez me resultaron cómodas, pero que ahora se sentían vacías. Vi a las personas que había conocido en la primera visión, las que me habían escuchado, las que habían cambiado sus vidas, excepto que ahora era diferente. El hombre que había elegido reconciliarse con su familia nunca lo hizo. El vínculo se rompió para siempre. La mujer que había estado a punto de dar el paso hacia su propósito nunca dio ese paso. Siguió atrapada en el miedo. Y el joven, el que habría crecido para liderar a miles, nunca escuchó la verdad. Su vida tomó un rumbo diferente, uno lleno de dolor y pérdida que podría haberse evitado. Y todo porque me quedé en silencio. El peso de eso era sofocante. Siempre había creído que una persona no podía hacer la diferencia, que lo que yo hiciera o no hiciera no cambiaría realmente el mundo. Pero ahora, vi lo equivocada que había estado. La visión se desvaneció y supe lo que tenía que hacer. Una fuerza repentina me atrajo, fuerte e implacable. La visión del futuro, los dos caminos, las opciones, las consecuencias, empezó a disolverse ante mis ojos. La presencia de Jesús permaneció firme, inquebrantable, pero yo me sentía atraída. No quería irme.
Todo dentro de mí se resistía. Después de todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ¿cómo podía regresar? Aquí, en este lugar, había experimentado un amor y una verdad como nada en la tierra. Aquí no había miedo, ni confusión, ni duda. Pero incluso mientras suplicaba en silencio, ya sabía la respuesta. Mi tiempo aquí no había terminado. Mi misión apenas estaba comenzando. La luz a mi alrededor se desdibujó, desvaneciéndose en la oscuridad. Entonces, un sonido. Distante al principio, luego más fuerte. Más agudo. Abrumador. Voces. Pitidos. El murmullo del movimiento. Jadeé, mis pulmones ardían cuando el aire entró en ellos. Había regresado. Un dolor atravesó mi cuerpo, un marcado contraste con la ingravidez que había sentido antes. Sentía las extremidades pesadas y la piel sensible al más leve roce. Podía sentirlo todo de nuevo, el dolor en el pecho, el latido en la cabeza, la opresión en la garganta. Pero más allá de todo eso, había algo más. Una conciencia. Un conocimiento, muy dentro de mí, más fuerte que el dolor. Abrí los ojos. Unas figuras borrosas flotaban sobre mí, sus voces urgentes pero llenas de asombro. Luces blancas sobre mí. El olor estéril del desinfectante en el aire. Estaba en un hospital. ¿Está despierto? La voz provenía de algún lugar cercano, emocionada, incrédula. La habitación se enfocó de golpe. Médicos. Enfermeras. Mi familia. Caras que conocía. Sin embargo, algo en ellos se sentía distante, como si los estuviera viendo con nuevos ojos. Uno de los médicos se inclinó sobre mí, iluminando mis pupilas con una luz, comprobando mis signos vitales. Su expresión era de pura incredulidad. Esto no es posible, murmuró, sacudiendo la cabeza mientras leía el monitor al lado de mi cama. ¿Qué quieres decir?, preguntó otra voz, mi madre. Giré la cabeza ligeramente y la vi de pie junto a mi cama, con los ojos llenos de lágrimas y alivio. El médico vaciló. No debería estar despierto, dijo finalmente. ¿Sus heridas? Señaló mi historial y sacudió la cabeza nuevamente. No creíamos que iba a sobrevivir. Escuché sus palabras, pero apenas las registré. Porque ya sabía la verdad. Había estado muerta. Había abandonado mi cuerpo, había cruzado hacia algo más allá de este mundo, me había parado ante el mismo Jesús. Y ahora, estaba de vuelta. Mi padre dio un paso adelante, agarrándome el brazo con fuerza, como si temiera que me volviera a escapar. Sus ojos, normalmente ilegibles, estaban vidriosos por la emoción. Sobreviviste, Daniel, susurró. Sobreviviste. Tragué saliva, con la garganta seca, el corazón palpitando con fuerza, no por miedo, sino por el peso de lo que ahora llevaba encima. Porque sabía que me habían traído de vuelta por una razón que no podía ignorar. La misión que me habían confiado. Había sobrevivido. Pero no era el mismo hombre que había abordado ese vuelo. Todo en mí se sentía diferente, no solo mi cuerpo, que me dolía con cada movimiento, sino también mi mente. Mi alma. El mundo a mi alrededor parecía el mismo, pero yo lo veía de manera diferente ahora. Las paredes blancas y estériles del hospital, los monitores que emitían pitidos, los rostros aliviados de mi familia, todo parecía de alguna manera distante, como ecos de una realidad a la que una vez pertenezco pero a la que ya no puedo regresar del todo. Al principio, me costó poner en palabras lo que había sucedido. ¿Cómo podía explicar algo tan vasto, tan fuera de todo lo que jamás había conocido? ¿Cómo podía describir el estar de pie frente a Jesús, sintiendo su amor, viendo la verdad de mi existencia al descubierto? Cada vez que abría la boca para hablar, el peso de todo aquello me hacía. Mi familia estaba muy contenta de que estuviera viva. Los médicos no podían explicar cómo había sobrevivido,
y mucho menos cómo me había recuperado tan rápido. Pero a medida que pasaban los días, su alivio se convirtió en preocupación. Yo no era la misma. Las cosas que una vez me habían parecido importantes, mi carrera, mi estatus, mis planes futuros, ahora parecían insignificantes. Mis pensamientos estaban consumidos por la visión que me habían dado, por el mensaje que Jesús me había confiado. No podía volver a vivir como antes. Tenía una misión. Así que empecé a hablar. Al principio, solo a las personas más cercanas a mí, mi familia, mis amigos más cercanos, las personas que habían venido a visitarme al hospital. Les conté todo, el accidente, el momento en que dejé mi cuerpo, el túnel de luz y luego a él. Les conté cómo Jesús me había llamado por mi nombre, cómo me había mostrado mi pasado, mi futuro y la interconexión de todas las vidas. Les conté cómo me había dado una opción, regresar y cumplir una misión o dejar que se me escapara. Las reacciones no fueron las que esperaba. Algunos escuchaban, con el rostro suave y lleno de interés, pero la duda brillaba en sus ojos. Algunos asintieron, pensando claramente que lo había imaginado, que el trauma del accidente había jugado una mala pasada en mi mente. Otros fueron más directos. Daniel, estuviste en coma durante días, dijo uno de mis amigos más cercanos, sacudiendo la cabeza. Probablemente tu cerebro le dio sentido a todo lo que pudo. Parece un sueño, añadió mi hermano. Un sueño poderoso, sin duda, pero no deja de ser un sueño. Mi padre fue más cauteloso. No descartó por completo mi experiencia, pero me di cuenta de que tampoco la creía del todo. Me miró como un hombre que busca algo familiar, al hijo que había conocido antes del accidente. Tal vez fue una señal, dijo, como si intentara encontrar un punto intermedio. Tal vez signifique algo, pero no dejes que te consuma. Pero, ¿cómo no hacerlo? Había estado en presencia de Jesús mismo. Había visto lo que realmente importaba, lo que era esta vida. Y, sin embargo, las personas que más amaba, las personas que creía que comprenderían, no lo hicieron. Fue doloroso, pero no me detuvo. A pesar del escepticismo, a pesar de los susurros silenciosos cuando entraba en una habitación, no podía permanecer en silencio. Algo dentro de mí ardía con urgencia. Me habían enviado de regreso por una razón. Si guardaba esta experiencia para mí, si permitía que la duda y el miedo me detuvieran, ¿no sería mejor que la versión de mí mismo que había visto en esa segunda visión, el hombre que desperdició su segunda oportunidad? Así que comencé a llegar más allá de mi círculo inmediato. Al principio, busqué a otras personas que habían tenido experiencias similares, personas que habían sobrevivido a situaciones cercanas a la muerte y regresaron con historias que no podían explicar. Para mi sorpresa, las encontré. Había otras. Personas de diferentes ámbitos de la vida, de diferentes creencias, de diferentes orígenes, pero todas ellas habían vislumbrado algo más allá de este mundo. Algunas habían visto la luz, pero no sabían qué hacer con ella. Otras habían sentido una presencia abrumadora de amor, pero habían dudado en llamarlo Jesús. Escuché. Compartí mi historia con ellas. Y en esas conversaciones, sucedió algo extraordinario. Algunas de ellas también comenzaron a verlo. Algunas habían estado indecisas sobre su fe, inseguras de lo que creían. Otras habían sido escépticas empedernidas, convencidas de que la muerte era solo el final. Pero después de escuchar lo que yo había visto, después de escuchar que Jesús me llamaba por mi nombre, sobre el efecto dominó de cada vida, sobre la misión que Él me había encomendado, algo en ellas cambió. Al principio fue algo pequeño, preguntas, curiosidad, momentos tranquilos de reflexión. Pero luego, algunas de ellas, no todas, pero algunas, comenzaron a buscar más. Comenzaron a preguntar sobre Jesús. Fue en esos momentos que sentí la confirmación más profunda. Por eso me habían enviado de regreso. Así que seguí adelante. Hablé con cualquiera que quisiera escucharme, amigos, colegas, incluso desconocidos.
Busqué oportunidades para compartir mi historia, incluso cuando sabía que me enfrentaría al ridículo. Trabajé como voluntaria en mi comunidad, hablando en grupos de recuperación, hospitales, iglesias e incluso escuelas. No todos me recibieron bien. Algunos fueron educados pero despectivos. Otros fueron abiertamente hostiles. Algunas veces me pidieron que me fuera. No todos estaban dispuestos a escuchar. Pero algunos sí. Hubo quienes me llevaron a un lado después de que hablé, en voz baja, con los ojos llenos de algo entre vacilación y esperanza. Podemos hablar, decían. No sé por qué, pero algo en tu historia me hizo pensar. Cuéntame más. Conocía personas en su peor momento, personas que habían estado luchando, buscando significado, esperanza, algo más grande que ellas mismas. Personas que habían perdido la fe, que se habían alejado de Dios, convencidas de que si Él era real, no le importaba. Les hablé del amor que había sentido en su presencia, el tipo de amor que veía todo, los fracasos, los errores, las dudas, y aún así me recibía con los brazos abiertos. Algunos querían conocer a Jesús. Cada día, la misión se hacía más clara, pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Cuanto más hablaba, más resistencia enfrentaba. Al principio, era sutil, despidos silenciosos, silencios incómodos cuando compartía mi historia, gestos educados seguidos de cambios rápidos de tema. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que me volvía más audaz al compartir la verdad de lo que había visto, la oposición se hizo más fuerte. Perdí amigos. Algunas de las personas con las que alguna vez fui más cercano ya no querían tener nada que ver conmigo. Pensaban que había cambiado demasiado. No reconocían al hombre en el que me había convertido, y tal vez no querían hacerlo. Había sido práctico, lógico, con los pies en la tierra, un piloto profesional, no alguien que hablaba de encuentros sobrenaturales con Jesús. Para ellos, había perdido credibilidad. Algunos incluso se burlaban de mí a mis espaldas. Los susurros me seguían en el trabajo. Algunos de mis colegas me trataban de manera diferente, con escepticismo, con inquietud. Lo podía ver en sus ojos, en la forma en que evitaban tocar ciertos temas a mi alrededor, en la forma en que cambiaban de tema cuando yo comenzaba a hablar sobre la fe. Pero luego vinieron las verdaderas consecuencias. No me tuvieron en cuenta para los ascensos. Nunca antes había tenido problemas para ascender en mi carrera, pero de repente, las oportunidades que parecían estar a mi alcance se esfumaron. Sabía por qué. Me había vuelto polémico. La gente no sabía qué hacer conmigo. Luego vinieron las advertencias. Un colega de mayor edad, alguien a quien alguna vez había considerado un mentor, me tomó a un lado después de una reunión un día. Daniel, dijo, bajando la voz como si no quisiera que nadie lo escuchara. Te lo digo como amigo, tienes que dejar de hablar de estas cosas. Estás haciendo que la gente se sienta incómoda. Lo miré fijamente. ¿Incómoda? Suspiró, frotándose la nuca. Mira, lo entiendo. Pasaste por algo intenso, pero la gente está empezando a pensar que estás, dudó, buscando la palabra adecuada. Perdiendo el control. Dejé escapar un suspiro lento. Debería haberlo visto venir. Tal vez lo hice. Pero escucharlo en voz alta de alguien a quien respetaba me dolió más de lo que esperaba. Pueden pensar lo que quieran, dije finalmente, pero sé lo que vi. Apretó la mandíbula. Solo digo que tienes una carrera en la que pensar. Un futuro. Sabía lo que realmente estaba diciendo. Estaba arriesgándolo todo. Aún así, no podía detenerme. Había estado ante el mismísimo Jesús. Había sentido su amor, su verdad. Ninguna duda, ningún rechazo podía cambiar lo que había experimentado. Pero la pérdida más dura llegó en casa. Mi padre, que siempre había sido una presencia constante en mi vida, se distanció. Nunca desestimó abiertamente mi experiencia,
pero podía verla en sus ojos cada vez que hablaba de Jesús, la incomodidad, la silenciosa decepción. Era como si estuviera viendo a un hijo al que ya no entendía. Una noche, durante la cena, finalmente lo dijo. Daniel, dijo, dejando el tenedor en la mesa, con un tono cuidadosamente controlado. Siempre has sido un hombre de razón, un hombre de disciplina. Pero últimamente, exhaló profundamente. Has estado actuando como una persona completamente diferente. Lo miré a los ojos. Soy una persona diferente. Apretó los labios. Estás tirando todo por la borda por esto. Sacudí la cabeza. No estoy tirando nada por la borda. Me dieron algo más valioso que todo lo que tenía antes. No discutió. Simplemente me miró como si ya no me conociera. Esa fue la última vez que hablamos de verdad. Yo esperaba encontrar oposición por parte de desconocidos, pero no esperaba que viniera de las personas que más amaba. Me dolió. Pero a pesar de todo, el rechazo, los contratiempos, los susurros, la distancia, me aferré al momento en que estuve ante Jesús. Recordé su voz llamándome por mi nombre. Recordé el amor que había sentido en su presencia, la verdad que me había mostrado. Recordé la misión que me había encomendado. Y entonces, en medio de la oscuridad, apareció un rayo de esperanza. Mirando hacia atrás ahora, veo cuánto ha cambiado mi vida, no solo en lo que hago, sino en quién soy. El hombre que era antes del accidente, el que vivía según la rutina, que valoraba el control por sobre todas las cosas, que pensaba que el propósito era algo que uno se forjaba a sí mismo, ya no existe. El momento en que estuve ante Jesús, el momento en que sentí su amor, su verdad, su presencia, cambié para siempre. Eso no significa que haya sido fácil, ni mucho menos. Desde que regresé, me he enfrentado a dudas, rechazos, pérdidas. Algunas de las personas que pensé que estarían ahí para mí se alejaron. Algunas no me rechazaron directamente, pero lo vi en sus ojos, su creencia de que estaba equivocado, de que había dejado que una experiencia cercana a la muerte nublara mi juicio. Pero nada de eso importa. Porque por cada persona que se alejó, hubo otra que se inclinó hacia mí. Por cada vez que me cerraron la puerta, hubo alguien que susurró, cuéntame más. Y por cada persona que dudó de mí, hubo alguien que finalmente vio lo que había estado buscando toda su vida. Solía pensar que lo que hacía como piloto era mi mayor propósito, que guiar a las personas por el cielo, garantizar su seguridad, llevarlas de un lugar a otro, era lo más importante que podía hacer. Pero ahora, me doy cuenta de que eso era solo la superficie. El verdadero propósito, el que me había estado esperando todo el tiempo, no era solo guiar a las personas por el aire. Se trataba de guiarlas hacia la verdad. No todo el mundo me creerá. No todo el mundo está preparado. Y eso está bien. Porque la verdad no desaparece solo porque la gente se niegue a verla. Y si todavía estás viendo esto, tal vez, solo tal vez, estés destinado a escuchar esto hoy. Estás aquí por una razón. Eso no es solo algo que la gente dice para sentirse mejor. Es la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Cada vida, cada elección, cada momento, todo importa. Pude vislumbrar el efecto dominó de nuestras acciones, de cómo incluso las decisiones más pequeñas pueden cambiar el curso de la vida de otra persona. Vi como una palabra amable en el momento adecuado, un acto de amor, un solo momento de aliento, podían cambiar todo para otra persona. Y también vi lo que pasa cuando no nos adentramos en nuestro propósito, cuando dejamos que el miedo nos mantenga en silencio, cuando dejamos que la duda nos convenza de que no importamos. Vi el vacío de una vida dedicada a ignorar la verdad. Y no se lo deseo a nadie. Así que estoy aquí para decirte, tu vida importa. No estás aquí por accidente. No eres solo otro nombre, otro rostro, otra persona que va a la deriva por la vida sin sentido. Fuiste creado para algo más grande. Y tal vez ya lo sientes.
Tal vez has pasado años buscando algo más, respuestas que ninguna carrera, ningún éxito, ninguna cantidad de dinero o estatus podría darte. Tal vez, en el fondo, siempre has sabido que hay algo más allá de lo que podemos ver. Si ese es tu caso, escucha. No tienes que seguir buscando. Jesús es real. Su amor es real. Y Él te está esperando, tal como me estaba esperando a mí. Esta no es solo mi historia. Es un llamado. Un llamado a abrir tu corazón a la verdad. Un llamado a dejar de vivir con miedo y entrar en el propósito para el que fuiste creado. Un llamado a entender que tu vida no es insignificante. Cada momento que has vivido te ha traído hasta aquí, a este mismo segundo, a este mensaje. Y ahora, tienes una opción. Puedes alejarte. Ignorarlo. Decirte a ti mismo que es solo otra historia. O puedes preguntarte, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si todo lo que he dicho fuera verdad? ¿Qué pasaría si Jesús es quien dice ser? ¿Qué pasaría si tú estás destinado a algo más? ¿Qué pasaría si este fuera tu momento, el que has estado esperando? Si estás viendo esto, considéralo un llamado a la acción. No ignores la atracción que hay dentro de ti. No dejes que el miedo o la duda te roben lo que podría ser la verdad más grande de tu vida. Busca. Pregunta. Da el siguiente paso. Porque te prometo que, al otro lado de ese paso, hay un amor que va más allá de todo lo que hayas conocido.